Vamos a meternos de lleno en esto. Hoy tenemos por delante un análisis de los que literalmente te cambian la perspectiva. Fijaos, vamos a replantear por completo cómo integramos la inteligencia artificial en el día a día del trabajo. Porque, a ver, existe esta creencia generalizada, ¿verdad?, de que para que la IA sea segura en manos del equipo, necesitamos atiborrarles a cursos, manuales y formación constante. Pero, ¿y si resulta que estamos enfocando el problema totalmente al revés? Hoy vamos a descubrir por qué el diseño de un buen sistema tiene que ir muchísimo más allá de la simple educación del usuario. Para arrancar, quiero que pensemos en esta afirmación tan directa. Si tu sistema necesita que el usuario lo entienda para ser seguro, entonces tu sistema no es seguro. ¡Boom! Es una frase que choca frontalmente contra todo lo que la industria nos lleva vendiendo años. Nos está diciendo que una expectativa, por muy bien intencionada que sea, no es una solución real. Piensa en ello. Si la base de datos de tu empresa depende de que alguien entienda perfectamente cómo funciona un modelo de lenguaje por debajo, bueno, la arquitectura ya ha fallado antes de empezar. Es un cambio de mentalidad brutal que vamos a desglosar aquí, paso a paso. Para que nos situemos, nuestra hoja de ruta pasa por 5 puntos clave. Primero, el mito de educar. Segundo, cómo y dónde se absorbe el riesgo. Tercero, la diferencia crucial entre capacidad y comportamiento. Cuarto, la frontera de lo irreversible. Y por último, quién tiene la verdadera responsabilidad. Vamos allá. Empezamos por el primer punto, el mito de educar, o por qué capacitar, sencillamente, no basta. Vamos a rascar un poco en ese error de base. Porque depender de que un humano preste atención al 100% para garantizar la seguridad de un sistema digital, históricamente es una apuesta que siempre sale perdiendo. Y para no quedarnos en lo teórico, pongámosle cara al usuario real. Conozcamos a Martita. Y ojo, es absolutamente vital entender a Martita, porque ella es el reflejo de la inmensa mayoría de la fuerza laboral. Martita es brillante en lo suyo, supercapaz en su trabajo del día a día, pero la tecnología punta no es su fuerte. Igual tarda 10 minutos en encontrar el dichoso botón de compartir pantalla. ¿Y sabes qué? Eso está perfectamente bien. Si construimos una herramienta y no funciona para Martita, la herramienta no sirve. Punto. Ella es nuestra prueba de fuego. Existen dos trampas enormes en las que caen casi todas las empresas. Son literalmente dos peticiones imposibles. Por un lado, le damos a Martita una IA con acceso a todo y le decimos, por favor, ten cuidado y no borres nada crítico, convirtiéndola en el último escudo ante una herramienta súper impredecible. Y por otro lado, le pedimos al desarrollador que haga magia, que integre la IA a la perfección y que cargue con toda la culpa si Martita comete un error. Como veis, en ambas opciones estamos pasando la patata caliente, la complejidad, a quien no le corresponde. Claro, la reacción automática de los directivos suele ser, pues formemos a Martita. Pero seamos realistas, delegar la seguridad en la atención de un usuario es como construir un rascacielos sobre arena. En el instante en que tienes que explicarle a alguien qué es un guardarraíl de IA para que no rompa el sistema, has perdido. Esa seguridad depende de que 1000 personas diferentes no se distraigan, se acuerden de lo que vieron en un curso aburrido y, sobre todo, no tengan un mal día. Un solo despiste y el castillo de naipes se viene abajo. Pasamos al segundo punto. El riesgo se absorbe antes. Este es el patrón de la buena ingeniería. Dejadme usar una analogía del mundo real, del mundo físico, para que veamos cómo deberíamos plantear realmente la seguridad digital. Pensemos en lo que hacemos todos los días. Conducir por la autovía a 120 por hora, subir en ascensor hasta un piso 20 o simplemente enchufar un cargador a la pared. Son cosas que implican combustible altamente explosivo, caídas mortales o descargas eléctricas letales, y sin embargo las hacemos sin pestañear. ¿Por qué no nos entra el pánico? Porque no tienes que calcular la distancia de frenado con una fórmula física en tu cabeza, ni preocuparte por revisar el tensor del ascensor. El riesgo está ahí, por supuesto, pero no pesa sobre los hombros de la persona que simplemente quiere usar la herramienta. Y aquí está el clic, el momento revelador de la buena ingeniería. El riesgo no desaparece por arte de magia. El riesgo se absorbe aguas arriba, es decir, se soluciona una única vez en la fase de diseño. Los ingenieros ya se pelearon con el motor de combustión y los aislamientos eléctricos para que tú, al usar el enchufe, no tengas que preocuparte por llevarte un susto mortal. Entonces el objetivo está clarísimo. Poner cartelitos de advertencia o el típico botón de «estás completamente seguro» solo reparte el riesgo entre miles de usuarios frágiles. La buena ingeniería hace justo lo contrario. Concentra todo ese esfuerzo técnico en la mesa de diseño. Si lo llevamos a la IA, la meta no es enseñar a la gente a esquivar balas digitales, sino construir un entorno donde para hacer su trabajo impecablemente no necesiten saber absolutamente nada de los peligros que hay por debajo. Lo que nos lleva al punto 3, capacidad frente a comportamiento. Son dos capas separadas, pero separadas por puro cemento armado. Vamos a visualizar cómo es exactamente la arquitectura de un sistema seguro.
Imagina un edificio. Tienes los muros de carga inamovibles y luego tienes los tabiques de cartón yeso que puedes cambiar a tu gusto. Entender la diferencia entre estas dos cosas es vital. Un sistema realmente robusto separa estas dos capas con una pared infranqueable. La capa de capacidad es la jaula. La programan los desarrolladores una única vez y define hasta dónde puede llegar el sistema, qué bases de datos puede tocar. El usuario no toca esto jamás. Y luego está la capa de comportamiento, que es cómo se mueve la IA dentro de esa jaula. Y aquí sí, aquí es donde el usuario puede usar lenguaje natural para pedir cosas y establecer sus preferencias diarias. Esta es la regla de oro que deberíamos tatuarnos en la frente. El error de diseño más bestia que puedes cometer es permitir que una simple caja de texto, donde el usuario le pide cosas a la IA, acabe alterando los permisos del sistema. En el segundo en que una frase en lenguaje natural puede dar más acceso del que debe, has creado un agujero de seguridad colosal. El texto, las instrucciones del usuario, solo cambian el comportamiento, nunca, jamás, bajo ningún concepto, las capacidades. ¿Y por qué nos ponemos tan serios con esto? Pues porque un prompt de texto es la parte más caótica, la más impredecible de todo el sistema. Los modelos de IA alucinan, tienen malos días y a veces ignoran instrucciones. Por eso, cualquier regla que proteja datos sensibles o límites financieros no puede vivir en un texto que se puede editar. Tiene que estar anclada a fuego en el código base. La IA puede decidir ignorar una frase amablemente escrita, pero una restricción dura en la base de datos, esa no se la salta a nadie. Pasamos al bloque 4. La frontera de lo irreversible. ¿Dónde levantar la pared? Vale, ya sabemos que necesitamos ese muro de cemento del que hablábamos para separar las capas. La gran pregunta para los que diseñan esto es, ¿dónde ponemos exactamente el límite? Y la respuesta cambia por completo las reglas del juego. El límite no está entre lo que el usuario entiende y lo que no, que va. La frontera real está entre lo que es reversible y lo que es irreversible. Si lo pensamos bien, cualquier cosa que se pueda deshacer fácilmente, como ordenar datos, filtrar un Excel o equivocarse en un borrador de email, eso se lo puedes dar a Martita con total libertad. El coste de meter la pata ahí es casi cero. Pero las acciones irreversibles, borrar bases de datos, mover dinero real o mandar emails masivos a clientes, esto tiene que estar bloqueado por diseño, lejísimos de su alcance. Así que el cambio de mentalidad es fundamental. No estamos hablando de poner 20 ventanas emergentes diciendo «peligro, no toques», esperando que el daño sea menor. Eso, como ya vimos, sigue requiriendo que la gente preste atención constante. De lo que hablamos es de que el daño sea estructuralmente inalcanzable, literalmente imposible. Un botón destructivo ni siquiera debería aparecer en la pantalla del usuario normal. De este modo, el sistema es un búnker seguro aunque absolutamente nadie esté prestando atención. Llegamos a nuestro quinto y último punto, la verdadera responsabilidad, herramientas frente a código fresco. Aquí tocamos hueso porque vamos a hablar de lo que pasa en el mundo real cuando usamos IA para generar código o automatizar flujos de trabajo enteros en la empresa. Fijaos en la inmensa diferencia entre estas dos formas de trabajar. Por un lado, usar herramientas visuales o flujos prevalidados es usar lógica congelada. Es una pared de plomo, la puedes auditar hoy y mañana hará exactamente lo mismo. En el otro lado del ring, dejar que un agente de IA genere código desde cero o tome decisiones sobre la marcha, amigo, eso es lógica improvisada. Es como darle unas tijeras a un niño en una tienda de globos. No puedes auditarlo antes de que pase. Si quieres dormir tranquilo, necesitas lógica fijada de antemano. Y aquí llega la verdad incómoda del día. Nos tienta pensar que si la IA comete un error grave, la culpa es de la herramienta. Pero imagina que compras un champú en el supermercado y resulta que te quema el pelo. No vas a demandar al laboratorio químico de la otra punta del mundo. Le pides explicaciones al supermercado que te lo vendió. Pues en tecnología es exactamente igual. Quien ofrece el servicio, la empresa que lo vende, se queda con toda la responsabilidad ante el cliente. La herramienta de IA al final del día no firma los contratos. Entonces, usar IA para generar código no hace que el trabajo desaparezca por arte de magia, simplemente lo cambia de sitio. El que antes era un simple usuario pasa a ser una especie de supervisor. Sí, la IA te ahorra la parte mecánica de teclear, que en el fondo es lo fácil, pero te deja con el marrón de la parte difícil, verificar con lupa que ese código recién inventado funcione a la perfección. Porque de nuevo, si algo sale mal, el responsable sigue siendo tú. Si tuviéramos que resumir toda esta filosofía, sería algo así. La complejidad técnica tiene que recaer en quien diseña el sistema, resolviéndola de una sola vez, para que nadie más tenga que sufrir con ella. En un entorno bien montado, el usuario puede trastear, probar e incluso equivocarse sin estrés, porque los errores salen baratos y se deshacen rápido. El buen comportamiento y la seguridad del software no son un premio a la buena memoria del usuario, son una propiedad fundamental de la arquitectura. Y quiero cerrar este análisis con una pregunta, una especie de prueba del algodón que todos deberíamos hacernos al integrar tecnología nueva en cualquier empresa. Pensadlo bien.
¿Sigue siendo seguro tu sistema, suponiendo que la persona que lo usa no va a aprender absolutamente nada nunca? Si la respuesta es un sí rotundo, si el diseño protege todo aunque el usuario jamás se lea el manual de instrucciones, entonces, y solo entonces, puedes decir que la ingeniería está bien hecha. Y lo mejor de todo es que si lo haces perfecto, tus usuarios ni siquiera se darán cuenta del enorme peligro del que les acabas de salvar. Hasta la próxima exploración.